Y tal y como lo anunciamos antes de ir a la pausa comercial, tenemos esta mañana en Costa Rica Noticias dos expertos que nos podrán poner en perspectiva y ampliarnos la visión del proyecto o marco de empleo público que ha venido a ser un tema bastante importante en los medios de comunicación y entre todos los costarricenses, el futuro de muchos empleados públicos de nuestro país, un gran sector laboral. Y pues hoy lo vamos a analizar desde la perspectiva económica, qué impacto tiene este proyecto en nuestro país de ser aprobado. Así que le damos la bienvenida a Daniel Suchar y a Luis Paulino Vargas, ambos expertos que nos van a ampliar esta visión. Quisiera de una vez saludarlos y dejarlos con la palabra para que cada uno en su momento me puedan explicar desde su perspectiva de ser aprobado este proyecto, de qué forma repercute en la economía de nuestro país, positiva, negativa, podemos cuantificar cuánto podría ser ese impacto. Vamos a empezar saludando a don Luis Paulino. Buenos días, Luis Paulino. Buenos días, Elki, buenos días a Daniel. El proyecto de empleo público, yo lo que diría es que es una especie de esperpento bastante monstruoso, ¿verdad? Bastante mal hecho, contrahecho. Inspirado por criterios tremendamente autoritarios y centralizadores y tiene gravísimos problemas, entre otras cosas, porque no solamente entrega un poder hipertrofiado a Mideplan, sino que le asigna responsabilidades técnicas a Mideplan que es imposible que Mideplan pueda atender satisfactoriamente. O sea, al mismo tiempo que le dan un tremendo poder, lo obligan a tener que resolver una multiplicidad de cuestiones, de problemas, de aspectos que tienen que ver con una multiplicidad de instituciones públicas muy heterogéneas entre sí, con exigencias, con necesidades muy heterogéneas entre sí. Entonces, lo que tenemos entre manos es un monstruito que crea un monstruo, que es Mideplan, un superministerio con un poder hipertrofiado, con una cantidad de responsabilidades gigantescas en sus manos. Es imposible que Mideplan pueda satisfacer apropiadamente todas esas exigencias. Y me temo que tratando de resolver un problema, porque efectivamente hay problemas en los sistemas de remuneración de las instituciones públicas sobre los cuales hay que trabajar a fin de corregirlos, admitiendo que esos problemas efectivamente existen. Sin embargo, esta manera de resolverlos lo que va a generar son problemas mucho más grandes. Va a generar, me imagino yo, que muchos entrabamientos, muchas inconsistencias, muchos problemas, muchas dudas y muchas interrogantes van a ir surgiendo en el camino conforme Mideplan tenga que emitir reglamentos, circulares, documentos, guías, lineamientos para toda la diversidad de instituciones públicas que quedan bajo su control. Entonces, si este proyecto logra salvar la sala cuarta, que a mí me parecería absurdo que lo salve, porque este proyecto prácticamente reescribe la Constitución de Costa Rica, prácticamente reinventa la Constitución de Costa Rica, pero suponiendo que salve eso, lo que vamos a tener es una cosa monstruosa en manos del Mideplan que yo creo que va a generar entrabamientos, rigideces e ineficiencias mucho peores que las que se quieren hoy día corregir. Don Daniel. Elki, buenos días para ti, para todos los oyentes y por supuesto un cordial saludo y buenos días para Luis Paulino. En el tema del empleo público, ¿por qué llegamos a esto? Bueno, obviamente no es un secreto para nadie, existe un peso en un 50% del presupuesto nacional corriente, digámoslo así, se va en salarios en la función pública. Eso hace que se disparen las alarmas. Por el otro lado, según la Contraloría General de la República, 100 colones se van en salarios, 106 se van en pluses. Entonces es ahí donde hemos llegado al punto en el que tenemos que arreglar este tema, porque el déficit fiscal, por supuesto, bien conocido por todos, no le estamos llegando. Ahora, coincido con Luis Paulino, algo que hemos dicho en otras plataformas, esto no tiene nada que ver con Mideplan. Mideplan es un ministerio de planificación, él ayuda a planificar y le tiene que dar, ya sea al Servicio Civil o al Ministerio del Trabajo, la responsabilidad de poder llevar a cabo todo este orden que tiene que estar. Que el rector sea la Mideplan, no estoy de acuerdo, esto es una opinión de Daniel Suchar, en el cual no debería estar. Mideplan es para planificar. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos visto en este momento? Bueno, que si bien es cierto, estas anomalías que hay a lo largo de las más de 300 instituciones públicas que hay en Costa Rica, porque muchos salarios
divergen en la misma posición, una posición X se puede repetir en diferentes instituciones y obviamente tiene distorsiones, es ahí donde tenemos que buscar cómo arreglar todo esto. El problema acá es que hay que hacer la ley de empleo público, hay que hacerla, pero no esta. O sea, esta lo que hay que hacer es arreglarla para que podamos tener una finanza pública a mediano y largo plazo, vuelvo a repetir, mediano y largo plazo, de forma mucho más armoniosa. Este tipo de actividades que se están realizando contrarreloj, porque eso es lo que está sucediendo, todo el mundo anda con la presión de que hay que sacar algo, puede ser que podamos tener una ley de empleo público que no sea la más correcta. Está clara el diagnóstico, y es que tenemos una gran cantidad de anomalías, pero lamentablemente hemos visto que se han ido dando tumbos a lo largo de estas discusiones. Me preocupa mucho, vuelvo a repetir, coincido con Luis Paulino, es algo que hemos dicho en las plataformas, redes sociales, que Mideplan sea el rector de todo esto cuando no es el que debería estar liderando este tipo de leyes, ni mucho menos la responsabilidad de los salarios de la función pública. Sí, vamos a empezar con las coincidencias. Precisamente, ustedes me parece que coinciden en que sí hay que hacer una intervención en el sector público, en que hay que trabajar y reordenar un poco el sistema como se ha venido generando, que creo que es lo normal en cualquier institución que tiene muchísimos años de funcionar. Creo que seguimos trabajando y funcionando con estatutos y modos de hace muchísimos años que incluso podrían estar hasta obsoletos. Y no solamente resulten abusivos, también injustos. Hay una gran variable en todo este espacio del sector público que hay que ir nivelando y ajustando. Creo que coincidimos todos en que hay que ordenar la casa, creo que es importante, y sí me gustaría también lanzarles esta pregunta: si no es Mideplan, ¿quién tendría que ocuparse de esta tarea? Y ustedes tienen libertad también para interactuar y también para participar. No me voy a dirigir a ninguno de los dos, sino que me gustaría la respuesta de ambos. Bueno, Elki, yo lo que diría es que hay formas más simples de resolver las cosas. Por ejemplo, si preocupa que en algunos casos se den algunos poquitos salarios muy altos, bueno, podríamos tener una ley de alcance general para todo el sector público que establezca un límite máximo a los salarios que se puedan pagar en cualquier institución pública. Si preocupa que haya una divergencia excesiva entre el salario máximo y el salario mínimo que en determinadas instituciones están pagando, podríamos también establecer regulaciones de alcance general para establecer un múltiplo máximo entre el salario más alto y el salario más bajo en las diversas instituciones. Si estamos ante el problema de que puestos que cumplen funciones y tienen responsabilidades similares tienen salarios muy distintos, eso podríamos trabajarlo. Cuando se trata de cuestiones donde hay una homogeneidad suficiente para trabajarlo y para entonces poder avanzar hacia una homogeneización o una cierta estandarización en el pago de salario que se haga, eso se podría hacer. Cuando existe esa homologación, esa estandarización, esa homogeneidad en los puestos. Lo que no se puede hacer de ninguna manera es tratar de meter en un mismo canasto, en un mismo zapato, cosas muy distintas. Y es aquí donde esta ley entra en gravísimos problemas, choca con la Constitución claramente. La ley se está metiendo en temas que la Constitución ha clarificado de manera contundente. El nivel de autonomía de las universidades públicas en la Constitución está carísimo. Y esta ley lo desconoce, lo atropella. Está atropellando la autonomía en el Poder Judicial y está atropellando la autonomía en las municipalidades y en la Caja de Seguro Social. Y está pretendiendo meter en un canasto estandarizado, en un zapato, estandarizando cosas muy diversas y cosas que conllevan un nivel de especialización, un nivel de sofisticación muy alto. Por ejemplo, pretender que una entidad externa a la Caja del Seguro Social, en este caso Mideplan, venga a decirle a la Caja cuáles deben ser los perfiles de sus especialistas médicos es una barbaridad. O sea, ahora que hemos estado con todo esto de COVID-19 leyendo muchas cosas, he llegado a entender lo que significa ser un especialista intensivista en las unidades de UCI de la Caja.
Y ser especialista para atender a pacientes críticos de la sepsis conlleva un nivel de exigencia profesional, un nivel de desempeño profesional tan alto, un nivel de especialización tan alto, que es absurdo pretender que un ente externo a la caja vaya a poder regular correctamente eso. Y podríamos referirnos a las universidades públicas, yo que soy de una universidad pública y que soy consciente que en las universidades tenemos que corregir cosas, y yo creo que ya nadie en las universidades opina distinto, todo el mundo en las universidades estamos convencidos de eso, pero en las universidades públicas el trabajo científico de alto nivel que se hace en las universidades públicas, que nadie más en Costa Rica lo hace, nadie más en Costa Rica lo hace. Eso conlleva también niveles de profesionalización, de especialización, de formación académica y de exigencia académica, que es absurdo pretender que un ente externo a las propias universidades pudiera regularlo correctamente. Desde el punto de vista técnico, perdón, ya termino, desde el punto de vista técnico es una estupidez, aparte que es violencia contra la Constitución de la República, y eso hay que subrayarlo. Una de las cosas importantes para seguir sumando con lo que está diciendo Luis Paulino con el tema de estos entes que se han integrado nuevamente, universidades públicas, la caja, etcétera. Acá hay algo que está muy claro, y es que hay una gran cantidad de puestos que son mismos puestos en otros lados, de secretarias, BDLs, seguridades, etcétera. Entonces ahí donde uno tiene que agarrar y decir, ok, déjame ir homologando todo esto. Al igual, tanto la Universidad Nacional como la Universidad de Costa Rica han mencionado que ellos mismos reconocen de que existe una gran cantidad de diferenciaciones entre los mismos puestos que se han utilizado. Igual en la parte de las municipalidades e incluso en el tema de la Caja Costarricense del Seguro Social hay muchas posiciones, otras no, otras coincido, es verdad, no se le puede estar agarrando a un cardiólogo especialista en algo, obviamente no va a tener un par, pero sí por lo menos esa es una persona. Hay que agarrar a todos los administrativos, una gran cantidad de posiciones que se pueden estar dando. Lo importante acá es saber de que cuando usted tiene un reglamento que pueda agarrar y decirle a todo el mundo, ahí señores, va a tener su salario tranquilamente, que va a ser competitivo, porque para eso es la ley de empleo público. No sé si porque esta, como digo, esta va a ser como una especie de Frankenstein de diferentes parches, pero la idea o la naturaleza de todo esto, o el espíritu de todo esto es tener unas finanzas públicas que no crezca como la espuma, de que no estén el tema de los enganches médicos o de que estos pluses salariales que usualmente son una gran cantidad de los mismos regados a lo largo de las 320 instituciones que multiplican, aceleran de forma exponencial el gasto público en la parte de las remuneraciones, que sea mucho más armonioso. De hecho, se habla en las últimas horas, incluso ayer en la tarde, se había hablado sobre ahorros entre 1,2 y 1,7% del Producto Interno Bruto. Y otra de las cosas que a mí me preocupa mucho, y lo he visto a lo largo de todas estas semanas, ha sido la desinformación que se ha manejado para aquellas personas que de repente salen a marchar o de repente salen a protestar, y cuando van a ser abordadas no tienen absolutamente ninguna idea de lo que está sucediendo. Por eso yo creo, Elki, que este tipo de espacios son muy importantes. Van a haber personas que convergen, otras que divergen, eso es normal, pero la educación tiene que ser muy clara. Va a haber un salario único o un salario global que va a ser competitivo, que no va a estar creciendo, que las convenciones colectivas van a tener fecha de caducidad, para que a mediano y largo plazo las finanzas públicas de Costa Rica sean mucho más sanas. No es un tema de que van a ser salarios paupérrimos, porque exactamente el espíritu de todo esto es que sean salarios competitivos, de que el que ya está teniendo su salario no lo va a perder. O sea, nadie está diciendo que vas a retrocederte en el poder adquisitivo, o sea, te lo van a quitar, nadie está diciendo eso. Y lamentablemente he visto algunos personajes que no están siendo lo más responsable del mundo para transmitir esto, o lamentablemente hay personas que se dedican a desinformar. Entonces, si bien, vuelvo a repetir, Elki, hay gente que puede estar a favor o estar en contra, lo que sí está claro es que la verdad tiene que ser expuesta a todo el mundo. Y si es
de que nadie va a estar perdiendo y las personas incluso que queden en el umbral más abajo van a tener el chance de llegar tranquilamente. Nadie les está diciendo que no se van o que van a quedar peor de lo que estaban. Eso es muy importante decirlo. Perdón, adelante, don Luis. Sí, yo quisiera ahí disentir de Daniel, con todo respeto, por supuesto. Sí se pierde, Daniel, sí se pierde. Se está hablando de congelar salarios en el sector público por 10 y 12 años, ¿verdad? Y eso es terrible. Eso es o sea, hay que estar un poquito loco para hablar en esos términos. Lo digo con todo respeto para las personas que lo han dicho. Hablar de congelar salarios por 10, 12 años, perdón, hay que estar un poco chocho de la jupa para hablar de esa manera. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, las convenciones colectivas son derechos laborales consagrados en la Constitución de Costa Rica y consagrados en convenios de la OIT, el 98 y el 154 de la OIT. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a volar todo eso? ¿Nos volamos la Constitución? ¿Nos volamos los convenios internacionales? ¿Desconocemos derechos laborales legítimos? Es que aquí hay mucho de fondo. No solamente es el tema económico, hay unos asuntos de derechos, de constitucionalidad, de leyes, de compromisos internacionales que aquí están siendo pisoteados. Y si el tema fiscal nos interesa, por favor, veamos un poquito mejor los datos. La parte de remuneraciones, en lo que al gobierno central se refiere, la parte de remuneraciones creció entre 2009 y 2013, pero después de eso se estabilizó. De ahí en adelante ya no siguió creciendo, incluso decreció ligeramente en términos porcentuales como porcentaje del Producto Interno Bruto. Ahora, está bien, yo estoy de acuerdo, las remuneraciones no pueden seguir creciendo como en un momento en los últimos 10 años crecieron, estamos de acuerdo en eso. Hay que acompasar ese crecimiento de las remuneraciones de acuerdo con las condiciones de la economía costarricense. Pero si nos interesa el tema fiscal, discutamos otros temas que no sea solo lo que afecta a los empleados y las empleadas públicas, porque parece que aquí toda la culpa se la quieren echar a los empleados y las empleadas públicas y todo el muerto se lo quieren echar a los empleados y las empleadas públicas. ¿Qué tal si hablamos de una reforma tributaria realmente progresiva y realmente justa? ¿Qué tal si hablamos de combatir el fraude fiscal con verdadera decisión, con verdadera energía, admitiendo que el fraude fiscal en Costa Rica es muy alto? No sabemos la cifra exacta, cuál sea, pero sabemos que es muy alto. ¿Por qué esos temas no le entramos? ¿Por qué toda la artillería está dirigida contra los empleados y las empleadas públicas, convertidos en los malos de la película, los forajidos de esta película, ¿verdad? A las cuales hay que castigarlos por todos los medios? Ajustemos lo que haya que ajustar en el empleo público. Yo estoy de acuerdo en que trabajemos en ese sentido, completamente comprometido con esa idea de que hay que mejorar cosas en el empleo público. Pero no reduzcamos el problema a eso, porque ese si acaso es un fragmento de toda la problemática que enfrentamos. Lo que pasa, Luis Paulino, es que la entrevista hoy es sobre empleo público. Aquí vos y yo hemos estado en diferentes escenarios y hemos hablado de todo. Y hoy estamos hablando de empleo público. No podemos desprenderlo del contexto. Coincido completamente de que hay más cosas, que hay que resolver. De hecho, cuando yo estuve en las mesas de diálogo se hablaron de muchísimas cosas y obviamente refortalecer Hacienda y fortalecer el SICOP y muchas cosas. Pero hoy, como nos están invitando para el tema de empleo público, al final no es un tema de los malos de la película, porque en realidad no es un tema de que sea el funcionario malo. Incluso dentro de la reforma del empleo público está la valoración o la calificación de aquellos empleados como cualquier persona los está haciendo en cualquier lugar. Ahora, si en otro momento ya hablamos sobre otros temas, y con muchísimo gusto los podemos conversar. De hecho, usted lo sabe muy bien y lo sabemos todos, de que no se reduce solo ese problema. Lo que pasa es que la entrevista de hoy es solo eso. Y a partir de ahí sí podemos decir, ¿es culpa del funcionario? Jamás. El funcionario nunca va a tener la culpa de nada. Es un tema de que las leyes que se fueron haciendo a lo largo de los años les dieron chance de hacer convenciones colectivas que hoy en día se le suman una gran cantidad de pluses que lamentablemente están creciendo como la espuma una gran cantidad de salarios. Entonces, lo que se hace es buscar la forma de que tener un salario único, que tenga un salario competitivo, y que, por supuesto, las personas que van ingresando no ingresen con salarios paupérrimos, entren con salarios del umbral de cada una de las posiciones que van a estar. De hecho, las posiciones van a tener
un umbral por la responsabilidad o la operación que va a tener cada una persona, vamos a decir, una secretaria, un secretario, una de seguridad, un profesor, o sea, todo el mundo, y a partir de ahí, por supuesto, ir armonizando la parte de la función pública desde el punto de vista de nómina. Pero hey, obviamente sabemos que hay una gran cantidad de aristas que hay que resolver y obviamente ahí está, que quedamos siempre a la disposición de seguir conversando más cosas, no hay problema, Elkin. Sí, que me interesa que discutamos acá. Perdón. Sí, tal vez para incluir, don Luis Paulino, para incluir dentro de la discusión que estamos teniendo en este momento, hemos hablado de los pluses, pero también hablemos de las anualidades, porque es un punto muy sensible que hemos escuchado a muchos funcionarios públicos defender y también a muchos otros atacarlo. El aumento anual o semestral también ha significado un golpe importante. Sí, todo esto tenemos que trabajarlo. Las anualidades tenían sentido en una época que Costa Rica tenía tasas de inflación mucho más altas. Ahora tenemos que repensarlo de una manera distinta en un contexto de inflaciones mucho más bajas. Y ese tipo de cosas habrá que trabajarlas de manera tal que no se produzca una presión excesiva sobre las finanzas públicas a partir del crecimiento de los salarios, pero también de manera tal que nos garanticemos que el empleado de la empleada pública va a ir mejorando sus condiciones de vida a lo largo del tiempo, que una parte del crecimiento de la riqueza del país va también a llegarle a las familias de los empleados y las empleadas públicas, como debe llegarle también a las familias de todos los trabajadores y todas las trabajadoras de Costa Rica, independientemente de que estén en el sector público o en el sector privado. Pero Daniel, usted perdone, usted viene a decir ahora que no, que la discusión es nada más sobre el sector público, pero usted mismo estuvo hablando de que tenemos que resolver el problema fiscal y asociaba la cuestión del empleo público con resolver el problema fiscal. Bueno, si se trata de resolver el problema fiscal, que usted lo puso sobre la mesa, entonces vamos a tener que hablar de esas otras cosas también. Aparte de que no es serio, perdone usted, no es serio hablar del empleo público desprendido del contexto. El problema del empleo público es parte de un contexto. Y usted no puede comenzar a hablar de empleo público, de lo que vamos a hacer en empleo público y borrar ese contexto como si fuera una cosa aislada. Porque de hecho, que fue por donde empezó Elkin, cuando nos planteó que conversáramos de la cuestión, de hecho, estas reformas al empleo público, así como están planteadas, pueden significar, vienen a significar parte de un proceso de desmantelamiento y de debilitamiento de la institucionalidad pública que va a tener severas repercusiones para el desarrollo de la economía de Costa Rica a mediano y a largo plazo. Y eso es real. O sea, todo este paquete, porque no es que se puede desprender una cosa de la otra. Usted no puede desprenderlo del empleo público de la regla fiscal y de todas las otras medidas de contención, de recorte que en este momento se están aplicando. Es parte de un mismo paquete. Y ese paquete va hacia el debilitamiento, hacia el achicamiento, hacia el desmantelamiento de hecho de la institucionalidad pública. Y perdone usted, Daniel, la experiencia mundial lo demuestra muy claro. Los países exitosos en la economía, generalmente la enorme mayoría de las veces, difícil encontrar una excepción, la enorme mayoría de las veces logran un éxito económico liderado por sus sectores públicos. Si no es a través de una fuerte intervención pública, con un Estado fuerte, con sectores públicos fuertes, no se logra éxito económico. El mercado por sí solo no lo puede lograr y las experiencias históricas en ese sentido son numerosas y son contundentes. Y aquí lo que estamos es recorriendo el camino a la inversa para tener un sector público tremendamente desmantelado, lo cual va a tener repercusiones para el desarrollo futuro del país muy, muy negativas. Uno de los datos que había comentado yo al principio de la intervención es que según la OCDE, el 50% de nuestro presupuesto corriente, quitando la deuda, se va en el pago de salario de nuestra nómina, porque al final lo pagamos todos nosotros, y el promedio de la OCDE es alrededor del 23 al 24%, o sea, nosotros estamos casi 25-26% por encima, alejados de ese promedio. Entonces, es ahí donde se disparan las alarmas de todo esto. Vuelvo a repetir, esto no es un tema del funcionario público, eso no es la culpa de él, y de hecho, la culpa aquí responsabilidad podemos hablar toda la mañana de todo esto, pero hablando sobre la ley de empleo público, volvemos a repetir, esto lo que va a hacer es armonizar, poder tener a todo el mundo en un umbral competitivo para que la gente pueda
tener su salario tranquilamente, nadie lo va a perder, nadie va a estar hablando de que no va a estar ganando y va a estar ganando bien o competitivamente hablando. Y por supuesto, a mediano y largo plazo vas a tener ahorros importantes porque no te va a crecer tanto la economía. Acá no es que 300.000 personas que están en el sector público van a agarrar y van a hacer de una Costa Rica la más fructífera. Es un tema entre todos. Es el 300.000 que están en el sector público, más el 1.800.000, casi 2 millones que van a estar. Estoy seguro que para el año 2022 vamos a tener un desempleo muchísimo menor al que tenemos ahora y que esto es en conjunto. Incluso si la ley de empleo público estaría poniéndose en marcha, se calcula que podría estar dando ya resultados en el 2023, 2024. O sea que todavía hay camino por recorrer para todo esto. Entonces, hay que tener paciencia, sí, y vuelvo a repetir, hay algunas cosas que la que se está hoy gestionando, germinando dentro de la Asamblea Legislativa tiene una gran cantidad de errores, otras dicotomías, otras cosas que sí estoy de acuerdo, pero lo importante es que ojalá reine la sensatez, porque dárselo a Mideplan no es lo correcto, hacerlo atropelladamente tampoco es lo correcto, pero tampoco podemos debilitarnos y relajarnos, como se dice en el léxico, de no estar detrás de todo esto. Veo muchas posiciones de los diputados que no van, diputados que no se acercan, diputados que no están como muy pendientes de lo que está sucediendo con la ley de empleo público, que es una de las cartas importantes para poder llevar a cabo ese compromiso que el gobierno de turno, ¿no? el que está hoy en día liderando, es el que se comprometió a dar en mayo y junio a el Fondo Monetario Internacional. Y no quiero ser pájaro de mal agüero, pero prácticamente hoy, 15 de diciembre, 15 de abril, ya estamos pasando el Ecuador del mes de abril, faltan 15 días para mayo. Y usualmente se supone que esto debería estar las 9 proyectos de ley, los 9 proyectos de ley para el Fondo Monetario Internacional deberían estar listos prácticamente en un mes, y no veo que vayamos a tener humo blanco primero en esta de ley de empleo público, y las otras 8 brillan por su ausencia todavía. Ahora, perdón, una cosa muy breve, no sé si ya el que nos va a terminar la entrevista, pero, perdón, Daniel, lo que dicen que la OCDE dijo es que del total de los ingresos tributarios de Costa Rica, la mitad se va al salario, no la mitad del presupuesto. Eso es incorrecto. Los datos son clarísimos en que eso no es cierto. Y si se refiere al gobierno central, la parte de remuneraciones es una tercera parte o menos de una tercera parte del presupuesto del gobierno central. Ahí está la OCDE, ahí está el estudio. Pero lo que dice no es lo que usted dice. Usted lo dijo incorrectamente. La OCDE lo que dice es que la mitad de los ingresos tributarios, que es muy distinto a la mitad del presupuesto, son cosas muy diferentes, son datos muy diferentes. Si es la totalidad del presupuesto, es menos de una tercera parte, porque hay una importante diferencia entre el total del presupuesto, el total del gasto, y la parte de la recaudación tributaria. Y además, y entonces ahí lo que habría que agregar es, recordemos que nuestra carga tributaria es mucho más baja que el promedio OCDE. Entonces ese porcentaje, si nuestra carga tributaria fuera el promedio OCDE, ese porcentaje de la remuneración sería mucho más bajo de lo que se está diciendo. No necesariamente sería el 25%, probablemente quedaría todavía un poco por encima del 30%, pero la diferencia no sería tan abismal como se pretende hacer creer al hacer esa comparación con la OCDE. Que si quieren comparar en eso, pues comparemos en todo. Comparemos, por ejemplo, en cuánto es la carga tributaria en la OCDE, por ejemplo, o comparemos cuánto es el aporte de los impuestos progresivos en la OCDE relativamente al aporte de los impuestos progresivos. Claro, por supuesto, también podríamos comparar cómo se administran los recursos en la OCDE y cómo se administran los recursos acá, que por supuesto ya lo conocemos aquí en Latinoamérica. Si usted quiere, nos ponemos finos y comparamos cuánto paga un ciudadano o una ciudadana de Dinamarca en impuestos por año, comparado con cuánto paga un ciudadano o una ciudadana de Costa Rica en impuestos por año. Y cómo se administran, porque lo importante no es tanto la plata, sino en qué se gasta. Señor, ¿no? Sí, señor, pero usted no puede hacer chocolate sin cacao. Una cosa es tener la cantidad de dinero que puede tener el sector público de Dinamarca, dada la cantidad de impuestos que cada ciudadano y cada ciudadana paga, y una cosa muy distinta es lo que puede disponer el sector público de Costa Rica con lo que cada ciudadano, cada ciudadana costarricense paga. Y ya de eso los interrumpo y les agradezco muchísimo su participación,
Como dijo don Daniel, nos queda todavía varias semanas para poder definir el futuro de este proyecto y pues desde ya invitadísimos, ¿verdad?, para que en los próximos días podamos retomar esta discusión y hilar todavía más delgado sobre otras líneas que no pudimos abarcar hoy. A don Luis Paulino y a don Daniel, de verdad muchísimas gracias. Quisiera muchísimo más tiempo para que podamos hablar, pronto lo tendremos y los estaré invitando nuevamente. Gracias a usted, porque siempre es un placer conversar, discutir sanamente con Luis Paulino, siempre es así. Encantado, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Pasen buen día. Igualmente. Y con datos muy desiguales, Saprissa y Alajuelense llegan al Clásico Nacional del Torneo de Clausura. Al volver de la pausa, le contamos este y otros detalles del mundo deportivo.